que es la bioenergética. Habíamos terminado la clase hablando de una propiedad termodinámica de estado. Esta propiedad termodinámica de estado se llama entropía. Habíamos visto qué es la entropía, ¿no? Y decíamos que cuando un sistema está más desordenado, su entropía es más grande. Es decir, la entropía nos está midiendo en los sistemas, nos mide el desorden del sistema. Y estamos hablando de las reacciones espontáneas, ¿no es cierto? Esas reacciones que se producen en un solo sentido, en una sola dirección. Son reacciones irreversibles. ¿Por qué queremos saber que las reacciones sean espontáneas? Porque decíamos que en bioquímica vamos a estudiar dentro de la célula las reacciones que se llevan a cabo en el catabolismo y en el anabolismo del metabolismo de la célula. Entonces nos interesa realizar los análisis en bioquímica tomando en cuenta la energía. Habíamos terminado el día de ayer, ¿no es cierto?, en la segunda ley de la termodinámica. Con esta segunda ley de la termodinámica podemos nosotros conocer si una reacción es espontánea o no es espontánea. Porque las reacciones espontáneas están relacionadas con el desorden, con la entropía. ¿De qué manera está relacionada las reacciones espontáneas con esta propiedad termodinámica? A través de la segunda ley de la termodinámica. ¿Y qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Nos dice que si aumenta, fíjense ustedes esta ecuación de acá, nos dice, si aumenta la entropía del universo, es decir, si el delta S, la entropía del sistema, si el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de su entorno, si sumamos estos cambios de entropía del sistema más el cambio de entropía del entorno, si toma un valor mayor a 0, entonces significa de que el cambio de entropía del universo es mayor a 0. Y esto se cumple, el proceso es espontáneo, ya sea un proceso físico o un proceso químico. Si la suma nos da igual a 0, significa que el proceso físico-químico está en equilibrio termodinámico. Entonces, esto de acá, esta segunda ley de la termodinámica, nos permite a nosotros conocer si una reacción es espontánea o no es espontánea. Y decíamos también que cuando nosotros analizamos el cambio de entropía del sistema y del entorno, no siempre estos dos van a ser positivos, es decir, que en el sistema aumente el desorden y también en el entorno, para que estos dos términos sean positivos. Puede ser que uno de ellos disminuya su entropía, es decir, en el proceso se ordene más el sistema,
o el entorno. Entonces, uno de estos puede tener un signo negativo, ¿no? Y dependiendo del valor del cambio de entropía, entonces este término de acá puede ser positivo o puede ser negativo. Apliquemos esta segunda ley de la termodinámica en una reacción química, que es lo que nos interesa a nosotros. Y para comprobar si esa reacción química es espontánea o no es espontánea, vamos a utilizar la segunda ley de la termodinámica. Y para utilizar la segunda ley de la termodinámica, entonces tenemos que analizar el cambio de entropía del sistema y también el cambio de entropía del entorno. Primero vamos a calcular el cambio de entropía del sistema. Posteriormente vamos a calcular el cambio de entropía del entorno y vamos a utilizar la segunda ley y vamos a ver si esa reacción es espontánea o no es espontánea. Si vamos a hablar de las reacciones químicas en términos generales, les han enseñado en química general, que podemos representar a una reacción de esta manera. Tenemos los reactantes, tenemos los productos, tenemos los coeficientes estequiométricos, es decir, las cantidades de moléculas o de moles, ¿cierto?, que participan en la reacción química de las especies químicas. Bien, sin esa reacción química, en este caso es el sistema, porque nos interesa la reacción química, entonces para nosotros esa reacción química es el sistema. Y lo que pase en el sistema va a influir sobre su entorno. Eso quiero que me entiendan bien, porque a veces la práctica no nos permite entender bien, ¿cierto? No estamos en clases presenciales para que yo les haga unos dibujos, pero quiero que entiendan de que esta reacción química es un sistema, hay un proceso, en este caso es un proceso químico, y ese proceso químico, como cualquier proceso que sea físico-químico, va a influir también con su entorno. ¿Se acuerdan que les decía el día de ayer, por ejemplo, que nuestro sistema biológico, nuestro cuerpo, es un sistema abierto, porque permanentemente estamos intercambiando masa y energía con nuestro entorno. Comemos todos los días y desechamos todos los días materiales y también energía. Todos los días, cada momento, todo el tiempo estamos intercambiando energía. El único sistema que no influye sobre su entorno, es decir, solamente se hace un análisis del sistema, cuando ustedes en un laboratorio tienen una reacción química y esa reacción química se lleva a cabo en un sistema aislado. Ustedes pueden tener un recipiente, un equipo donde pueden aislar el sistema, la reacción química de su entorno. Entonces ahí no va a haber intercambio ni de masa ni de energía. Por lo tanto, no es necesario hacer el análisis del entorno. Pero una reacción normal, peor si esa reacción está en un sistema biológico, que es lo que nos interesa, las reacciones dentro de la célula, esas reacciones esos sistemas son abiertos. Bien, entonces esta reacción es el sistema. Y queremos nosotros calcular este sistema, de esta reacción, queremos calcular el cambio de entropía del sistema. Entonces, la única posibilidad es calcular el cambio de entropía
en condiciones estándares de la reacción química, porque hemos dicho que la reacción química es el sistema, y lo hacemos en condiciones estándares. ¿Y por qué en condiciones estándares? Por lo que dijimos el día de ayer, que la tercera ley de la termodinámica nos permite calcular, conocer las entropías de todas las sustancias químicas con valores absolutos. Es decir, estos valores, tenemos acá 4 sustancias químicas. Entonces, podemos conocer las entropías absolutas en condiciones estándares, es decir, a una atmósfera y 25 grados centígrados, las entropías de los productos y las entropías de los reactantes. Entonces estamos hablando del cambio de entropía de la reacción cuando los reactantes se transforman en productos. Entonces este término de acá corresponde a la entropía de los productos y esto de acá a la entropía de los reactantes. Es decir, estamos viendo el cambio de los productos menos el de los reactantes. Me refiero a la propiedad termodinámica que es la entropía. Ahora, esta es una reacción química y tiene sus coeficientes estequiométricos. Entonces, esos coeficientes estequiométricos son los que van a multiplicar a sus entropías. Estamos haciendo un balance de masa. ¿Ya? Estamos viendo, hemos dicho que los coeficientes estequiométricos, si queremos simplificarlo, son las moléculas, el número de moléculas que participan en una reacción química. Entonces, esta ecuación de acá vamos a utilizar para calcular el cambio de entropía de una reacción química. Veamos unos ejemplos. Tenemos acá 3 reacciones químicas. Queremos saber si estas reacciones químicas son reversibles o no son reversibles. Es decir, si los reactantes se van a transformar en productos en las condiciones en las cuales vamos a hacer el análisis. Es decir, en condiciones estándares, a 25 grados centígrados y a la presión si son gases de una atmósfera. La primera reacción, el carbonato de calcio, ustedes conocen, es un sólido. Este carbonato de calcio forma el óxido de calcio más el dióxido de carbono. El óxido de calcio es un sólido y el dióxido de carbono es un gas. Esa es la primera reacción. La segunda reacción es la síntesis de amoníaco que vieron en química general a partir de sus elementos químicos. Nitrógeno gas más hidrógeno gas produce amoníaco. Es la síntesis que utilizan las industrias para producir este gas que es el amoníaco. El ácido clorhídrico, a partir también de sus elementos químicos, nitrógeno más cloro gas, ácido clorhídrico gaseoso. Siempre les han enseñado que para que utilicen reacciones químicas, las reacciones tienen que estar siempre igualadas a través de sus coeficientes estequiométricos, si no, no nos sirve la reacción. Bien, queremos calcular entonces el cambio de entropía de estas reacciones, del sistema. Para la primera reacción, entonces aplicamos el delta S de reacción en condiciones estándares, como vimos anteriormente en términos generales. Pues agarramos las entropías de los productos. ¿Dónde están esos valores? Están en una tabla en cualquier libro de termodinámica o de bioenergética. Yo le voy a proporcionar las tablas. Ahí, en esas tablas, ustedes van a encontrar la entropía en condiciones estándares de todos los elementos y sustancias químicas, como es el caso, por ejemplo, del óxido de calcio, del dióxido de carbono y del carbonato de calcio. Estos valores están en la tabla.
Y ustedes utilizan los coeficientes estequiométricos para el balance. Entonces, todas estas tres sustancias tienen el mismo coeficiente estequiométrico, que es 1. Entonces, multiplicamos por sus coeficientes estequiométricos las entropías de los productos y de los reactantes. Esta es la entropía de los productos y esto la entropía de los reactantes. El cambio es el delta S estándar de reacción. Aumenta, disminuye o permanece constante la entropía cuando reacciona el carbonato de calcio y se transforma en óxido de calcio y dióxido de carbono. Eso es lo que queremos ver. Entonces vamos reemplazando. En el caso de las entropías, habíamos dicho que se miden experimentalmente y esos cambios de entropía se mide con el cambio de calor en sistemas reversibles sobre la temperatura. Entonces, tendría que ser las entropías Julio sobre grado Kelvin. Siempre ustedes tienen que manejar las temperaturas en grados absolutos. Pero como vamos a multiplicar por la cantidad de moléculas o de moles, entonces este término de acá está por mol para que el cambio de entropía sea Julio sobre grados absolutos. Entonces reemplazamos por sus valores encontrados en la tabla por los coeficientes estequiométricos, hacemos el cálculo y en este caso tenemos un valor de 160,5 julios por grado absoluto. Ese es el cambio de entropía de la reacción química en condiciones estándares. Es positivo, ¿no es cierto? Y es grande. ¿Qué significa eso? La reacción, si nos fijamos la segunda ley de la termodinámica, tenía que ser mayor a cero. Entonces la reacción es espontánea. Y después vamos a aprender también que el valor este de acá que su valor absoluto tiene también mucho que ver, ¿no es cierto? Aquí lo que nos interesa sobre todo es el signo del delta S. Si es positivo, es mayor a cero, entonces una reacción reversible, una reacción irreversible, es una reacción espontánea. La segunda reacción, el nitrógeno más el hidrógeno para formar la síntesis de amoníaco. Es el cálculo del cambio de entropía de la reacción en condiciones estándar. Entonces el producto es el amoníaco, conocemos su entropía en la tabla, multiplicamos por su coeficiente estequiométrico, menos, y esto de acá es la entropía de los reactantes. En este caso del nitrógeno, del hidrógeno, multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. Entonces de la tabla vamos, encontramos entropía del amoníaco, del nitrógeno, del hidrógeno, lo reemplazamos acá y multiplicamos sus coeficientes estequiométricos. Y el cálculo nos permite saber el delta S de reacción en condiciones estándar. En este caso es menos 199 julios. Veamos el otro. En la síntesis del ácido clorhídrico, a partir del hidrógeno y del cloro, hacemos lo mismo y el valor es 20 julios por grado absoluto. En este caso, esto es positivo, ¿no es cierto? Es decir, va a aumentar la entropía del sistema, pero muy poco.
Y eso es comprensible porque, a ver, analicemos sin hacer cálculo. Veamos estas tres reacciones. Este es sólido y este es un gas. Con los conceptos que vimos el día de ayer, decíamos que los gases tienen mayor entropía que los sólidos, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos como reactante un sólido y aquí tenemos sólido y tenemos un gas. Significa que estos productos, este sistema de acá de los productos, tienen mayor entropía que los reactantes, ¿cierto? Al tener mayor entropía que los reactantes, como lo vamos a restar esto de esto, entonces el valor siempre va a ser mayor a cero. Es decir, el delta S de reacción es mayor a cero. Significa de que hay un aumento de la entropía de la reacción. Es decir, se está desordenando más. Hay mayor desorden en los productos que en los reactantes. El sistema está más desordenado. Eso significa esto de aquí en condiciones estándares. Veamos el ejemplo B. Este es un gas, este es un gas y este es un gas. Los tres son gas. Pero en términos de moléculas o en términos de moles, aquí tenemos uno, tenemos tres, son cuatro. Aquí solamente hay dos. Entonces, ¿cuál está más desordenado? Los reactantes, ¿no es cierto? Esto de aquí, el producto. Por tanto, ¿cómo tiene que ser el delta S de reacción en condiciones estándar? Negativo. ¿No? Porque estamos diciendo que los reactantes tienen mayor desorden que el producto, este está más ordenado. Por tanto, su entropía de esto menos este de acá va a ser un valor negativo. El delta S va a ser negativo. Eso es lo que vimos, ¿verdad? En el cálculo. Y por último, esta reacción de acá. Este es un gas y este es un gas. Aquí hay una molécula y dos moléculas. O en términos de moles, en cantidad de moléculas, el número de moles es el mismo. ¿Y qué valor hemos encontrado en el delta S? Un valor muy pequeño positivo, ¿verdad? Muy pequeño positivo. Significa de que casi no va a variar su desorden, su entropía. Se desordenó un poquito. Eso significa. Porque el delta S era 20. Entonces, el delta S es positivo, significa que aumenta su desorden, pero es un valor muy pequeño. Eso lo podemos analizar viendo la reacción química. Los cálculos nos confirman. Ahora vamos a aprender a calcular las entropías del entorno. Ya sabemos cómo calcular el cambio de entropía del sistema en condiciones estándar de una reacción química. Ahora queremos calcular el cambio de entropía del entorno para poder aplicar la segunda ley de la termodinámica. ¿Cómo lo vamos a hacer para calcular el cambio de entropía del entorno? Este dibujito de acá nos va a ayudar a entender cómo calcular la entropía del entorno del sistema. En la figura A, si ustedes se fijan, está representado ahí el sistema y alrededor del sistema también hay una representación de su entorno, en diferentes colores, ¿no es cierto?
¿Y qué nos dice esta gráfica? Nos dice que a través de una reacción química, y es un fenómeno químico, que se da en el sistema, como vimos las 3 reacciones anteriores, en ese sistema, en esa reacción química, este es el sistema y este de acá es el entorno. Entonces, si en este sistema se da una reacción química y la reacción química es exotérmica, que hablamos de eso el día de ayer, es decir, va a desprender calor, pierde calor el sistema, ¿cómo lo afecta a su entorno? El calor que está desprendiendo el sistema. Hemos dicho que a medida que aumenta la temperatura, el valor de la entropía de las sustancias químicas aumenta. Es decir, si el sistema le da calor al entorno, la propiedad termodinámica, que es la entropía, va a aumentar. Eso nos dice esta gráfica. Y esta de acá, el sistema, para que reaccione, va a absorber calor del entorno, es decir, es endotérmica. Al absorber calor, va a disminuir la temperatura, por tanto disminuye la entropía. Entonces, cuando las reacciones son exotérmicas, repito, que el entorno aumenta de entropía. Y cuando es endotérmica la reacción, disminuye la entropía. Entonces, ¿cómo influye el sistema en su entorno? En función a la cantidad de calor que le está transfiriendo, que está entregando o está recibiendo. Entonces, esta propiedad termodinámica, que es la entropía del entorno, tiene que ver con este calor, y el calor lo representamos en las reacciones químicas como cambio de entalpía. El calor lo medimos en valores de entalpía cuando las presiones y las temperaturas son constantes, es decir, es el delta H. Entonces, ¿cómo es el delta H acá? Delta H con signo negativo porque es exotérmica. Acá, el delta H del sistema es positivo porque es endergónica. Entonces, la entropía, el cambio de entropía del entorno tiene que ver con el cambio de entalpía del sistema. Primera cosa, directamente, ¿no es cierto? Y también el cambio de entropía va a estar influenciada por la temperatura del sistema. Estamos hablando de las entropías en los alrededores, ¿no es cierto? En el entorno. Entonces la temperatura tiene mucho que ver en este valor de la entropía. Cuando las moléculas están muy desordenadas, es decir, cuando la temperatura es elevada, nosotros le proporcionamos una pequeña cantidad de calor al entorno, entonces el efecto de este calor sobre la entropía va a ser muy pequeña. Si el calor del sistema sobre el entorno es grande y la temperatura es baja, ¿no? Eso sí le va a afectar, ¿no? ¿Cómo podemos entender mejor la relación entre el cambio de entropía del entorno y la temperatura? Con este pequeño ejemplo. Cuando, por ejemplo, ustedes están en la biblioteca, espero que hayan entrado a una biblioteca, el bibliotecario, ¿no es cierto?, no les permite conversar. En una biblioteca ustedes no tienen que estar conversando, charlando, escuchando música, ¿no verdad? Entonces,
Si todas las personas van y cumplen esa norma, entonces ese ambiente en la biblioteca, ¿no es cierto?, es un ambiente de paz, tranquilidad, silencio, donde ustedes puedan estudiar, concentrarse. Si alguien ríe o habla en la biblioteca, los demás se van a molestar, lo van a escuchar y se van a molestar. Es decir, esa persona que está hablando, ¿cierto?, está molestando a las otras personas. Ahora, ¿qué pasa si esa persona ahora habla, pero en una discoteca? ¿Será que las personas se van a molestar? ¿Será que le van a escuchar a esa persona que está hablando? No, ¿no es cierto? Porque en una discoteca el sonido es bastante alto. Entonces, las personas que están a su alrededor no se van a molestar. Es lo mismo lo que está pasando acá con la entropía y la temperatura. Cuando la temperatura es alta, cuando hay mucho desorden, si le damos calor proveniente del sistema, le va a afectar muy poco a la entropía. Ahora, si en la entropía está más ordenadita, es decir, menor temperatura, y le damos la misma cantidad de calor, sí le va a afectar. Así como en el ejemplo de la biblioteca y la discoteca. Entonces, esta entropía del entorno tiene que ver con la entalpía del sistema y la temperatura, de manera directa con el cambio de entalpía y de manera indirecta con la temperatura. Aumenta la temperatura, el cambio de entropía es muy poco, disminuye, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos muestra esta ecuación de acá. Entonces, el cambio de entropía del entorno es igual al cambio de entalpía del sistema, con signo negativo, ¿no?, porque tiene que ser exotérmica, y inversamente proporcional a la temperatura absoluta, por lo que acabamos de hablar. Entonces, vamos a utilizar nosotros esta ecuación para el cálculo del cambio de entropía de los entornos, del sistema, de una reacción química. Y precisamente lo vamos a hacer a través de este ejemplo que ya lo vimos anteriormente. El nitrógeno gas más hidrógeno gas igual a amoníaco, la síntesis del amoníaco. ¿Qué necesitamos para calcular el cambio del entorno? Si este es el sistema, ¿cómo lo va a afectar al entorno? ¿Lo va a ordenar? ¿Lo va a desordenar? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar, no es cierto, con este sistema que influye al entorno? Entonces, para ello tenemos que conocer el sistema, su cambio de entalpía en condiciones estándares, el delta H en condiciones estándares. Y es este valor de acá, es menos 92.6 kilojulios. Cuando hablamos de calor, las unidades es kilojulios, porque es grande el calor comparado con las entropías. Las entropías toman valores pequeños, está calculado en julio. Y las entalpías, el calor está en kilojulios. Entonces, este de acá, por el signo que tiene esta reacción, es exotérmica, está desprendiendo calor, le está entregando calor al sistema, al entorno, este signo, y es grande, ¿verdad? Conocemos entonces el cambio de entalpía del sistema, de la reacción. ¿Qué más nos falta? La temperatura. ¿Y a qué temperatura se va a producir la reacción química? A 298 grados Kelvin, que son 25 grados centígrados, las condiciones estándar. Entonces, con
este dato y la temperatura, reemplazamos en la ecuación para calcular el delta S del entorno. En este caso es menos 92.6, como es kilojulio, lo vamos a transformar a julio, ¿no? Multiplicando por 1000, y era menos delta H, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que cuando es exotérmica va a aumentar el delta S. Este va a aumentar y este de aquí es negativo. Por tanto, para que aumente, tenemos que multiplicar por un signo negativo. La ecuación dice menos delta H sobre la temperatura. Eso es lo que estamos reemplazando. Entonces, el delta S del entorno para esta reacción química es 311 julios por grados absolutos. ¿Qué está pasando con el entorno? Está desordenándose más, está aumentando su entropía por efecto del calor que le está proporcionando la reacción química. Una vez que conocemos el cambio de entropía del sistema y el cambio de entropía del entorno que acabamos de calcular, lo reemplazamos en la segunda ley de la termodinámica. Estos valores que hemos calculado, y el delta S del universo, en este caso, es 112 julios por grado absoluto. Y este tiene un signo positivo. ¿Qué significa esto? Según la ley de la termodinámica, hemos dicho que si el delta S del universo es mayor a 0, la reacción química es espontánea. Es decir, esta reacción química se va a dar de manera espontánea a la temperatura de 25 grados centígrados y la presión de una atmósfera. Es decir, este tiene que estar a una atmósfera, una atmósfera, una atmósfera. Y la reacción se va a desplazar de izquierda a derecha. No estamos hablando de cinética. Esta reacción es lenta a 25 grados centígrados. En la síntesis, en la fábrica, elevamos las temperaturas para que la reacción sea rápida. Pero estamos hablando en condiciones normales de 25 grados centígrados. Esta reacción se va a dar de izquierda a derecha en esas condiciones, pero si hablamos de su cinética, es una reacción muy lenta. No estamos hablando de cinética, que es otro tema, ¿verdad? Pero para que conozcan, esa reacción es lenta en esas condiciones de presión y temperatura. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Estamos aplicando la segunda ley de la termodinámica para conocer si una reacción es espontánea o no es espontánea, si se va a dar de izquierda a derecha o no se va a dar. Bien, no vamos a hablar ya de la tercera ley de la termodinámica, porque habíamos dicho de que las tablas de las entropías están construidas en base a la tercera ley de la termodinámica. Bien, ahora vamos a ver un tema de mayor importancia para nosotros. Es la energía libre de Gibbs. Cuando hablemos nosotros de energía, siempre en las reacciones químicas, vamos a representar esa energía en términos de energía libre de Gibbs, porque vamos a ver que esa energía, el valor de la energía libre de Gibbs, nos proporciona mucha información. Esta energía libre de Gibbs, en primer lugar, nos va a decir si la reacción es espontánea o no es espontánea. Es decir, cuando aplicamos para conocer la reacción si es espontánea, acabamos de ver que vamos a aplicar la segunda ley de la termodinámica. Pero muchas veces es más complicado el cálculo del cambio de entropía del entorno. Podemos en un laboratorio siempre medir los cambios en los sistemas, pero ya en el entorno es más complicado, ¿no? Poder medirlo. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, si bien es muy importante, ¿no es cierto?, para conocer si la reacción es espontánea, pero en forma práctica para nosotros
está limitada. Por tanto, vamos a buscar otra propiedad termodinámica de estado también, que nos permita conocer si una reacción química es espontánea o no es espontánea. Y esa es la energía libre de Gibbs. Y yo solamente les mostré cómo se calcula si una reacción es espontánea con la segunda ley de la termodinámica. Pero por lo general ustedes no van a hacer eso. Lo que van a hacer es utilizar la energía libre de Gibbs. Y no solamente esta energía libre de Gibbs nos permite conocer si la reacción es espontánea o no es espontánea, sino también nos permite saber cuánto de energía útil tiene el sistema, cuánto de energía nos va a entregar esa reacción química a un sistema biológico, en este caso en bioquímica. ¿Qué quiero decir? El trabajo útil. Es decir, si nosotros agarramos la energía de ese sistema, ¿qué trabajo podemos realizar? ¿Cuánto de trabajo? El máximo trabajo podemos calcular conociendo la energía libre de Gibbs. También esta energía nos permite saber cuando empezamos una reacción hasta dónde va a transcurrir la reacción, hasta el equilibrio, ¿no es cierto? Es ahí donde se para una reacción química. Entonces esta energía libre nos va a permitir a nosotros, vamos a ver la próxima clase, poder saber si las condiciones iniciales de la reacción están cercanas al equilibrio, ¿no? Es decir, que rápidamente se alcance el equilibrio químico, o está muy alejado del equilibrio químico, las condiciones iniciales. Por tanto, si está muy alejado del equilibrio químico, esa reacción no va a proporcionar mayor cantidad de energía. Entonces, esta energía libre de Gibbs es muy importante para nosotros. Siempre vamos a estar hablando de una reacción en términos de su energía libre de Gibbs. Este señor, que es uno de los, hasta ahora, si ustedes leen un poco sobre investigadores de Estados Unidos, han llegado a la conclusión de que es uno de los principales investigadores de ese país, y precisamente porque trabajó en la energía libre, ¿no? Todas las reacciones químicas. ¿De dónde se deduce más o menos este principio de la energía libre de Gibbs? De parte de la segunda ley de la termodinámica. Esta es la segunda ley de la termodinámica que vimos para que una reacción sea espontánea. También vimos de que podemos calcular el cambio de entropía del entorno conociendo el cambio de entalpía del sistema, dividiendo por la temperatura absoluta del entorno. Entonces, si esto lo reemplazamos en el delta S del entorno, ¿no? Con el signo negativo, vamos a tener la segunda ley de la termodinámica de esta manera. Ahora bien, a esta ecuación la vamos a multiplicar por la temperatura absoluta, ¿no? Entonces aquí es temperatura, temperatura, y este de acá se simplifica la temperatura acá y va a quedar menos delta H del sistema, más la temperatura y delta S del sistema. Este de acá ahora para nosotros es muy útil porque estos términos de aquí ya es exclusivamente del sistema. Nosotros podemos realizar cualquier experimento físico o químico, ¿no? En un laboratorio midiendo los cambios de entalpía del sistema y el cambio de entropía del sistema. Ya no estamos hablando del entorno. Por tanto, esta ecuación de acá es importantísima, ¿no? Esto tiene que ser mayor a cero en una reacción espontánea. Ahora bien,
Cuando hablamos en términos de energía, ¿no? A esta ecuación la vamos a multiplicar por -1. Al multiplicar por -1, cambia de signo. Va a cambiar esto de acá, va a cambiar, ¿no es cierto? Si este era mayor a 0, ahora es menor a 0. Estamos multiplicando por -1. Y este de acá va a ser positivo y este de acá va a ser negativo. Entonces, este científico, este investigador Gibbs, tomó esta ecuación y la utilizó a temperaturas y presiones constantes, como son en los sistemas biológicos, y calculó un valor que le puso su apellido, energía libre de Gibbs, para interpretar de que esa energía es la máxima cantidad de calor que nos puede entregar una reacción química. Entonces de ahí viene la famosa ecuación de Gibbs, que lo vamos a representar por G, que es la primera letra de su apellido, que es igual entonces para una sustancia química, su entalpía menos la temperatura y su entropía. Si es un sistema, nos interesa, decíamos, el cambio, ¿verdad? Por tanto, el delta G va a ser igual al delta H menos la temperatura absoluta por el delta S. ¿Por qué utilizamos esta reacción? Porque estamos utilizando en los sistemas a temperatura y presión constante. Este es constante, la temperatura, su presión, si son gases, también tiene que estar constante, la presión de una atmósfera. Entonces, repito, esta ecuación solamente lo utilizamos en esas condiciones, ¿no? A presión y temperatura constante. Tiene que estar constante, por tanto, la variación de la energía libre se debe a las dos propiedades termodinámicas del sistema, su cambio de entalpía y su cambio de entropía. Y aquí podemos ver, ¿no?, lo que habíamos hablado el día de ayer. Se puede explicar claramente de que el orden y el desorden que nos está midiendo el cambio de entropía, una reacción química, habíamos mencionado al principio, ¿no es cierto?, que el calor influye. Cuando es exotérmica, influye, ¿verdad?, en una reacción en el desorden. Y también habíamos visto el cambio de entropía, que también va a influir el sistema en la energía libre. Y también la temperatura influye, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el ejemplo físico que vimos para aclarar el efecto de la temperatura, después la próxima clase vamos a ver la influencia de la temperatura en una reacción química en cuanto a su entropía. Hemos puesto el ejemplo el día de ayer del sistema agua-hielo, ¿no? Es decir, si la temperatura era mayor a 0, el hielo de manera espontánea se transformaba en agua. A la temperatura menor a 0, el agua se transformaba en hielo de manera espontánea en esos procesos físicos. Y a la temperatura de 0 grados centígrados, esto estaba en equilibrio. Entonces, cuando el hielo se transforma en agua, ¿qué es lo que está pasando en términos de entropía? Está aumentando. Por el contrario, cuando el agua se transforma en hielo, la entropía del entorno disminuye. ¿Quién está afectando? La temperatura. Entonces aquí estamos viendo ese efecto, ¿no?, de la temperatura en el cambio de entropía. Entonces, estas dos propiedades termodinámicas son las que tenemos que tomar en cuenta para calcular la energía libre de Gibbs. Y con esto vamos a conocer si la reacción química
¿Es espontánea o no es espontánea? ¿Cómo tiene que ser el delta G? Tiene que ser menor a 0, es decir, tiene que tener un signo negativo para que sea espontáneo. El delta G tiene que ser negativo. Y con eso, con ese signo, vamos a saber si la reacción es espontánea o no es espontánea. Y el valor del delta G nos va a permitir saber la cantidad de energía que va a desprender útil, es decir, cuán alejado están las condiciones iniciales del equilibrio químico. Bien, resumiendo, cuando el cambio de energía libre es menor a 0, es decir, es negativa, la reacción es espontánea en la dirección directa, es decir, de izquierda a derecha. Cuando el delta G es mayor a 0, la reacción no es espontánea de izquierda a derecha, pero es espontánea en la dirección opuesta. Y cuando el delta G es igual a 0, la reacción química está en equilibrio. Bien, entonces si vamos a utilizar la energía libre de Gibbs, podemos nosotros calcular ese cambio de energía libre en el sistema y conocer el delta G. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando la energía libre de formación de las sustancias químicas. Pero antes de ver el cálculo de entropía a través del cambio de entropía de las sustancias de formación, vamos a hacer un ejemplito utilizando la ecuación de la energía libre de Gibbs en función al cambio de entalpía y de entropía de la ecuación. Si me permiten, voy a cambiar este material. ¿Lo ven este ejercicio en la pantalla? ¿Alguien me puede hablar? Ingeniero. Ya. Vamos a hacer este ejercicio para aplicar la ecuación general de la energía, de la energía libre de Gibbs. Esta ecuación ya la conocemos, ¿no es cierto? Es la síntesis del amoníaco. Entonces vamos a calcular en este sistema si esta reacción es espontánea o no es espontánea. Y ya no vamos a aplicar ya la segunda ley de la termodinámica, sino la energía libre de Gibbs del sistema. La ecuación que vamos a aplicar entonces, la general, es esta de acá. Delta G en condiciones estándares es igual al delta H en condiciones estándares menos la temperatura delta S en condiciones estándares. ¿Cierto? Esta es la ecuación de Gibbs. Ahora, ¿qué necesitamos para calcular entonces el cambio de entropía del sistema en condiciones estándares? Estas dos propiedades termodinámicas, su cambio de entalpía, su cambio de entropía y la temperatura a la cual se produce la reacción química. Entonces, estos dos valores ya lo hemos visto en los ejemplos que vimos de la síntesis de amoníaco. Habíamos calculado el delta H supra 0, ¿cierto? Que era igual a menos 92.2 kilojulios por mol. Y el delta S también hemos calculado al principio de la clase. El delta S para esta reacción era 198, no salía 199 si se acuerdan, ¿no? Pero lo correcto es 198.8, que es lo mismo, julio
por mol por grado absoluto. Estos dos términos ya lo hemos visto, ¿verdad? Ahora estos dos términos lo vamos a aplicar en esta ecuación, lo vamos a reemplazar. Y la temperatura, nos dice si en condiciones estándares, 25 grados centígrados, en grados absolutos, 298. Reemplazamos entonces estos tres valores en la ecuación general de la energía libre de Gibbs en condiciones estándares. Reemplazamos por sus valores y vamos a encontrar que el delta G estándar, es decir, el cambio de energía libre estándar, es menos 33 kilojulios por mol. ¿Qué significa el signo? Que la reacción es espontánea. El delta G tiene que ser negativo. Entonces es una reacción espontánea. Y este valor de aquí nos permite conocer cuánto de energía, cuánto de trabajo útil, de energía útil nos va a entregar esa reacción. Cuando el delta G es más grande, y este valor absoluto es más grande, mayor cantidad de trabajo, mayor cantidad de energía nos va a entregar la reacción. Eso lo vamos a ver en una curva la próxima clase. Pero lo que me interesa con este ejercicio es de que ya estamos calculando la energía libre a través de estas propiedades termodinámicas para conocer si esta reacción es espontánea o no es espontánea. Nos está diciendo que sí es espontánea. De izquierda a derecha se va a dar la reacción, no de derecha a izquierda. Bien, sigamos. Bien, el delta G estándar lo habíamos calculado, repito, en base a sus propiedades termodinámicas en el ejercicio anterior, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Gibbs? ¿Cómo aportó? ¿Por qué es uno de los principales investigadores? Precisamente porque hizo lo siguiente. Para el cálculo del cambio de energía libre en una reacción química, él utilizó, primero, vio las condiciones estándares en las que va a trabajar. Entonces, estas son las condiciones estándares para la energía libre. ¿Qué significa esto? Cuando los reactantes o los productos son gases, tienen que estar a una atmósfera de presión, sí o sí, en condiciones estándares, ¿no? Por ejemplo, en la reacción anterior, para la síntesis del amoníaco, el hidrógeno era gas, el nitrógeno era gas, el amoníaco era gas. Entonces, la reacción, ¿cómo vamos a empezar hasta que llegue el equilibrio? ¿Cómo vamos a preparar al inicio? ¿En qué condiciones tiene que estar? Condiciones estándares. ¿Qué significa eso? De que el nitrógeno tiene que tener una concentración de una atmósfera. El hidrógeno, concentración de una atmósfera. El amoníaco, concentración de una atmósfera. Estoy hablando concentración, ¿verdad? Gas. El líquido. Si los reactantes o productos son líquidos, tienen que ser líquidos puros. Condiciones, para que sea condición estándar. Si son sólidos los reactantes o productos, tienen que ser sólidos puros. Los elementos. Como es energía, ¿no? Es una energía particular, la energía libre de Gibbs, pero sí es energía. Las energías, decíamos, que se evalúan de manera relativa. Es la única forma de conocerlo. Entonces, el delta G, el cambio de energía libre, condiciones estándares, ¿no? De formación de los elementos químicos va a ser cero. Es decir, va a ser los elementos químicos
van a ser el punto de partida para medir los cambios de energía de los productos a partir de sus elementos químicos. Eso nos dice esto de acá. Cuando los reactantes están en disolución, la concentración entonces de los reactantes o productos tiene que ser igual a 1 molar su concentración de las sustancias que están en solución, en los reactivos y en los productos. Entonces, estas son las condiciones estándar para calcular la energía libre de Gibbs. Por esto de acá, ¿y por qué es energía? Entonces, vamos a proceder lo mismo que se hace para calcular las entalpías, es decir, el calor que desprende o absorbe una reacción química. Es decir, son relativas, no son absolutas como la entropía, ¿no? Entonces, tenemos la reacción química, tenemos el sistema. Queremos calcular el cambio de energía libre en este sistema. Es lo mismo que decir el cambio de energía libre de la reacción en condiciones estándar, ¿cierto? Es la única forma porque vamos a tener datos en esas condiciones. Vamos a tabular las energías libres en condiciones estándares, así como la entalpía. Entonces, si este es un proceso, una reacción química, entonces este de acá es la energía libre final, es decir, de los productos, la energía libre de los restantes, y esta es la diferencia de energía libre de la reacción química. ¿Qué son estos términos? Estos de acá son los coeficientes estequiométricos de los reactantes y de los productos. El delta G de las sustancias químicas tiene que ser entonces el delta G de formación a partir de sus elementos químicos, porque el delta G de los elementos químicos va a ser 0. A partir de ahí vamos a calcular la energía libre de las sustancias químicas, que pueden ser como la entalpía positivo o negativo. Entonces, eso se realiza de manera experimental. El delta G de formación de todas las sustancias químicas a partir de sus elementos químicos de manera relativa, porque nos estamos dando de manera arbitraria, estamos diciendo que la energía libre de un elemento químico es 0. Entonces, estos valores son relativos y se los determina experimentalmente de todas las sustancias químicas. Esto está en una tabla que les voy a dar. Esa es la gran contribución de este científico, ¿no? Entonces, gracias a esto podemos calcular los cambios de energía libre en una reacción química en condiciones estándares. Veamos un ejemplo. Para entender mejor las energías de formación, por ejemplo, si nosotros queremos conocer cuánto de energía de formación hay del dióxido de carbono y utilizamos como base el carbono, ¿cierto? Que es un elemento químico, por ejemplo, el grafito. El grafito, ustedes conocen, ¿no es cierto? En el lápiz, cuando ustedes utilizan el lápiz, están utilizando el grafito para que pinten. Entonces, este es carbono puro. Este es oxígeno, ¿verdad? Gas. Este es un sólido y va a dar un dióxido de carbono. Es decir, este compuesto químico se está formando a partir de sus elementos químicos. Entonces, la energía libre de Gibbs de estos elementos químicos, estamos diciendo en condiciones estándares que va a ser 0. Por tanto, al calcular el cambio de energía libre de esta reacción de manera experimental, estamos calculando el delta G de formación del producto, en este caso del dióxido de carbono. Es decir, el delta G de esta reacción, esto va a ser 0, y esto de aquí
va a ser igual al delta G de formación de una sustancia química en base a sus elementos químicos. Así se calcula los delta G de todas las sustancias químicas y eso se lo tabula en una tabla para que nosotros utilicemos y podamos calcular las energías libres de cualquier reacción química. Entonces, para aplicar y calcular la energía libre de Gibbs, vamos a hacerlo en estas dos reacciones. La primera reacción, conocen ustedes, es la combustión del metano, que es un gas combustible. Y como cualquier molécula orgánica, cuando se combustiona, produce dióxido de carbono y agua. El otro es el óxido de magnesio, que es un sólido. Y los productos es magnesio sólido y oxígeno. Queremos calcular si la energía, si la reacción es espontánea o no es espontánea. Entonces lo vamos a hacer calculando la energía libre de la reacción. Para la primera reacción, entonces, vamos a calcular cómo cambia la energía libre en la reacción y lo hacemos a través del cambio de energía libre de formación de los reactivos y de los productos. Estos son los productos, estos de acá son el delta G estándar de formación de los reactivos. Por tanto, este es el cambio de la energía libre de formación de la reacción química, que es igual al delta G de la reacción estándar, que utiliza sus coeficientes estequiométricos siempre. Entonces, de esa manera, si reemplazamos los valores de formación, energía libre de formación del dióxido de carbono, del agua, del metano, del oxígeno, que están en una tabla, estos son los valores tabulados, esto de acá, que lo multiplicamos por sus coeficientes estequiométricos de la reacción química. Y de ahí vamos a obtener el valor del delta G del sistema, de la reacción en condiciones estándares. En este caso es menos 818. ¿Qué significa? El signo si es negativo, significa que el delta G, al ser negativo, la reacción es espontánea, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros vemos la reacción química, ustedes mezclan el metano con el oxígeno, no va a pasar nada. No se va a transformar en dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si ustedes encienden con un cerillo? Es decir, le dan la energía de activación a la reacción. La reacción va a ser violenta, inmediatamente va a combustionar, va a producir, se va a quemar, ¿no? Va a producir luz y va a desprender una gran cantidad de calor. Fíjense ustedes la cantidad de energía en términos de energía útil que nos entrega esta reacción. Es grandísimo. Entonces, por eso que este de aquí es un combustible metano, porque nos está entregando una alta cantidad de energía, de trabajo que podemos hacer con esa energía. Y es una reacción espontánea. La reacción siempre va a dar de izquierda a derecha. Nunca el dióxido de carbono va a reaccionar con el agua para dar metano y oxígeno. Entonces la reacción química es espontánea de izquierda a derecha. Y es una reacción que nos entrega una gran cantidad de trabajo útil, de energía útil. La segunda reacción, hacemos lo mismo, utilizando el delta G estándar de formación de los productos y del reactivo. Y el valor obtenido acá, en el delta G estándar de reacción, es igual a 1139. El signo es positivo, por tanto, la reacción no va a ir de izquierda a derecha, va a ir de derecha a izquierda. La reacción no es espontánea.
Bien, lo vamos a dejar acá. Nos vemos el día jueves de la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que les aclare, pueden hablar, preguntar, lo que quieran. Hola, ¿me escucha? No, Inge, está claro. Bien, este material es para ustedes, no se preocupen que todo este material lo van a tener, ¿no? Porque todo este material no es para mí, es para ustedes. Entonces, este material que ustedes ven acá, si alguien no ha entendido un poco, entonces ya va a tener el material escrito, le van a pasar, Nielsen Kunurana le va a pasar este material. Todo el material que yo les esté mostrando, les voy a mandar a ustedes a través de su WhatsApp. Bien, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el día jueves. Hasta luego, gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Vaya Inge. bien. Adiós. Hasta luego. Que vaya bien. Recording stop.